Hola, hola, ya nos encontramos en la tercera semana de clase. Nada más que decir. Ojalá que el material que he enviado ya haya sido claro para ustedes y que podamos seguir en las mismas condiciones, ¿ya? Bueno, nuestro objetivo de hoy es identificar los textos narrativos y funcionales. Bueno, ya, aquí hay un mapa conceptual, a esto se le llama mapa conceptual, de los textos narrativos. Los textos narrativos sus elementos tienen un narrador, tienen personajes, tienen espacio, desde donde se desarrolla la obra, ¿cierto? Si es que es una casa, en el campo, en la ciudad, donde tiene un tiempo también, ¿ya? Acá, los personajes se clasifican en protagonista, antagonista y personajes secundarios. Más ratito vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos, ¿ya? Los textos narrativos cuentan una sucesión de hechos, ¿ya? Que reciben el nombre de argumento. Estos argumentos tienen un inicio, un nudo o desarrollo y un final, ¿ya? Aquí estamos viendo los personajes. Cuando yo hablo de antagonista de un cuento o de una novela, es el personaje que se opone al héroe o protagonista en el asunto principal de una obra literaria, una película u otra creación artística. En realidad el antagonista es como el malo de la obra, ¿ya? Si nos vamos acá donde Kiko a ver quién es el malo de la obra ahí, sería como Doña Florinda quizá, porque anda todo el día enojada, no sé. No sé, no estoy diciendo que sea ella, pero no hay un personaje como malvado ahí. ¿Ya? Protagonista. El protagonista es el personaje principal de la obra literaria, de una película o una creación narrativa. Si vamos a hablar del Chavo del Ocho, se supone que él es el protagonista de esta historia, ¿verdad? ¿Ya? Y los personajes secundarios son aquellos que tienen una función de dar apoyo al protagonista, ¿ya? Y al antagonista también. En este sentido, es como para complementar los personajes, ¿ya? Para que una obra no sea con un solo personaje, tienen que haber muchos más. Bueno, aquí tenemos un cuento, bueno, ya le puse la Caperucita Roja, porque yo sé que todo el mundo sabe la historia de la Caperucita Roja. Cuando yo hablo de un texto narrativo, aquí puse en realidad un cuento yo. Al principio, cuando comienza este cuento, siempre comienza con palabras como había una vez, érase una vez, en un tiempo lejano. Cuentan los que vieron, ¿cierto? Puede ser en una leyenda, hace muchos años también. En los tiempos de Mari Castaña, dice ahí, ¿ya? Entonces, el principio de Caperucita Roja sería, ¿cierto? Cuando la mamá manda a Caperucita a dejarle una canastita de comida a su abuelita, ¿ya? El nudo de desenlace es lo que pasa durante esta obra, todos los hechos que pueden pasar. Bueno, el espacio donde se desarrolla esta obra es en un bosque, ¿verdad? Ya, el nudo. De repente la Caperucita Roja vio al lobo, o de pronto la Caperucita vio al lobo, inesperadamente se apareció un lobo. Al cabo de un tiempo, encontró que era tarde, se encontró con el lobo, sin darse cuenta y sin quererlo, ¿me entiendes? Todas estas palabras se usan cuando yo quiero seguir una historia. Se supone que ella salió de la casa con la canastita a su abuelita, pero encontró unas flores tan hermosas que se detuvo en el bosque a cortarle unas flores a la abuelita, ¿verdad?
Pero como la mamá le había dicho que no se quedara en ninguna parte porque había lobos en el bosque, ella desobedeció y lo hizo igual. Pues se encontró con el señor lobo, ¿ya? Que la hizo más o menos tontita, ¿verdad? Porque el lobo la mandó por un camino que era mucho más largo y él se fue por el camino corto, ¿ya? Y el desenlace o final de esta obra termina, por fin, al final, entonces, Caperucita, así fue como el lobo murió. Por último se encontraron, ¿cierto? Y finalmente fueron felices para siempre. ¿Ya? ¿Cómo fueron felices? Se supone que el cazador ayudó a la caperucita, mató al lobo, le cortó la guatita, sacó a la abuelita, ¿ya? Y se encontraron nuevamente y fueron felices para siempre. Generalmente cuando yo cuento un cuento a pequeño, se dice, y colorín colorado, Caperucita Roja del lobo se ha olvidado. Fin, ¿cierto? Y aquí tenemos los tipos de textos narrativos. Pero ¿a qué considero yo textos narrativos? Se considera un cuento, ¿verdad? Y el cuento, aquí yo les puse la imagen del pobre patito feo, ¿ya? Una novela, como por ejemplo Que el viento se llevó. Yo creo que todos han visto esa película. Una biografía, cuando habla de algún señor, ¿cierto? La historia de un señor, cuando nació, qué trabajos realizó, dónde, cuándo y cuándo murió. A eso yo le llamo una biografía. Un diario, un diario también, un texto narrativo porque no se olvide que aquí cuentan las noticias. Por ejemplo, joven mató a la abuelita, ¿ya? Bueno, los textos generalmente no son como muy tiernos, pero son textos que se van armando, ¿cierto? De un principio hasta un final. Comienza la historia, tiene un cuerpo y tiene un final también, ¿ya? El diario. Yo voy a hablar de aquí de diario, voy a hablar del diario de vida. Un diario de vida yo también lo hago con un comienzo y comienza a desarrollarse. Querido diario, hoy te escribo para contarte que voy de paseo, no sé, pues a Viña del Mar, a ver unos familiares, qué sé yo. Y yo comienzo a armar un texto narrativo. Bueno, la crónica. Crónica. Crónica es cuando yo hablo de un tema en específico. En este caso, esta crónica habla de la literatura. Bueno, y al final, las noticias. Noticias que aparecen en la televisión, en un diario, que aparecen en una radio, que también se arma una historia, ¿verdad? Que tiene un comienzo, que tiene un desarrollo y tiene un final. Bueno, los textos funcionales, porque nuestro objetivo dice textos narrativos y funcionales. Funcionales, ¿a qué le llamamos nosotros funcionales? Bueno, después vamos a explicar eso, vamos a ver qué textos funcionales hay primero. El periodístico, aquí, son los diarios, ¿cierto? O revistas que yo leo continuamente. Después vienen los literarios. Un texto literario es aquel donde yo puedo leer algo, por ejemplo, Quijote de la Mancha o un cuento, qué sé yo. Después están los informativos. Informativos yo puedo llamarle a mi diario mural porque en el diario mural del curso yo voy a poner algunos temas en específico que yo quiero que compartir con mis compañeros. Por ejemplo, el 21 de mayo se celebra el combate naval de Iquique. Y voy a poner información del combate naval de Iquique, los barcos del combate naval de Iquique, y eso va a ser un centro atractivo para que mis compañeros puedan leer de qué se trata el combate naval de Iquique, ¿verdad? Luego vienen lo histórico. Lo histórico es para contar lo que sucedió. Y aquí yo también cuento esto.
¿cierto? Luego vienen los didácticos. ¿Qué son los textos didácticos? Los textos didácticos son textos donde para mí es súper llamativo ver. Por ejemplo, podría ser, no sé, una disertación quizás, donde yo pongo la imagen y voy explicando, o pongo un texto escrito donde yo veo una imagen tan llamativa que quizás yo con esa imagen me voy a embobar y voy a ir a leer de qué se trata ese texto, ¿verdad? Y después vienen los científicos y técnicos, donde son textos donde a mí me cuentan qué experimento están haciendo y para qué lo están haciendo. ¿Ya? A todo esto yo les llamo textos funcionales porque funcionan, porque el lector es capaz de preguntar, "¿Ah, ¿qué será eso?" Por curiosidad va y lo lee, ¿verdad? Ya, los textos funcionales son aquellos que tienen una utilidad práctica específica. Estos cumplen la función de explicar, solicitar o persuadir sobre una situación determinada. Bueno, ya, y aquí vamos a pasar un poquito, chiquillos, qué es el verbo. Esto es gramática, pero tenemos que irlo complementando. Bueno, ya. Hoy día vamos a ver qué es el verbo. Los verbos son palabras que indican acciones, pueden expresar acciones en pasado, en futuro y en presente. Ahora ustedes dirán, ¿qué son las acciones? ¿Cierto? Nosotros como seres vivos hacemos muchas acciones. Nosotros soñamos, amamos, gritamos, yo leo, yo aplaudo, yo bailo, ¿cierto? Un montón de acciones más que yo puedo realizar. Yo veo, miro, escucho, como, ¿cierto? ¿Ya? Pero no solamente yo, los animales también. Un perro, por ejemplo, ladra, corre, salta, ¿ya? Los pájaros vuelan, cantan, nadan. Bueno, los verbos en infinitivo son aquellos que se presentan en una oración de forma no conjugada. Por ejemplo, yo voy a decir un verbo en infinitivo amar. Es un verbo que no está conjugado. Pero si yo conjugo el verbo amar, si yo quiero decir en pasado, pasado yo ya lo hice. Yo amé, amé mucho, pero ya lo hice. En futuro, yo amaré porque todavía no lo hago, ¿verdad? Yo amaré a futuro. Y en presente, yo amo porque lo estoy haciendo ahora, en este minuto. Yo amo. Tú amas. ¿Me entiendes? Me parece mucho que en la clase anterior pasamos los pronombres personales y los pronombres personales podemos conjugar estos verbos. ¿Ya? Y aquí yo le puse algunas acciones que nosotros podemos realizar. Por ejemplo, barrer, jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regar, escribir y un sinfín más. ¿Ya? Verbos son palabras que expresan una acción o un estado en un tiempo determinado. Ya vimos esos tiempos, ¿cierto? Presente, pasado, futuro. Ya, los verbos son acciones que realizan los seres vivos. Y todos estos son seres vivos, ¿cierto? Nosotros los humanos en la tierra, los animales, los pájaros, también ellos, ¿ya? Ellos son insectos, muchos más, los moluscos, los peces, en las plantas incluso crecen. Crecer es un verbo irregular, pero a lo mejor más rápido lo vamos a ver si no lo vamos a tocar igual. Ya, no viene, por lo tanto lo voy a tocar. Un verbo irregular es un verbo que yo
no puedo conjugar bien o no se sigue la raíz. Uno regular, por ejemplo, amar, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Tienen todas la raíz de amar, ¿ya? En cambio, un verbo irregular, el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son, ¿cierto? Nos llevan todos la misma raíz, ¿ya? Esa es la diferencia de un verbo regular a uno regular. Irregular a un regular, perdón. ¿Ya? Y aquí llegamos a las preguntas frecuentes. En las pruebas, en lo siguiente, ya que todo su organismo sufre importantes modificaciones, la palabra destacada corresponde a un, es una acción. Yo sufro. Yo sufrí en pasado, yo sufro en presente y sufriré a futuro. ¿Ya? Por lo tanto, sufre es un verbo. ¿En qué tiempo verbal se encuentra la palabra subrayada? Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. O sea, todavía no sucede. Por lo tanto, a futuro pasará eso. Bueno, ya. Y aquí hay un fragmento de Óscar Castro, ¿ya? Una lectura que tenemos que leer para poder contestar las preguntas. Se llama Don Beño. En el boliche de Don Beño hay de todo, desde la escoba ensartada en los barriles de maíz y los atados de cochayuyo, hasta las tiras de charque colgadas en los alambres para banquete de las moscas. Puede ser que Don Beño tenga 45 años. También puede ocurrir que tenga 60. Hace 15 años que los parroquinos le conocen los mismos bigotes y las mismas palabras gastadas. A sus espaldas, la estantería ha ido envejeciendo. Hasta los cigarrillos y las botellas de cerveza parecen tener arrugas. Él, por contraste, prefirió quedarse igual. Tiene las manos grandotas y los ojos vivachos. Las primeras le sirven para hacer respetar los ojos para que no se les vayan a ir sin pagar los clientes. ¿Ya? Y con esta pequeña lectura nosotros tenemos que contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una idea secundaria? Don Beño tiene un almacén. Esa es como principal, ¿verdad? En el almacén se vende maíz. ¿Sí? El almacén se vende en escoba también. Don Beño es un almacenero del barrio. Sí, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta. En la oración tiene las manos grandotas. Lo subrayado corresponde a un verbo irregular. ¿Por qué irregular? Como le estaba contando anteriormente, el verbo tener es un verbo irregular porque cuando yo lo conjugo, por ejemplo, yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. No sigue la misma raíz la palabra. Por eso es un verbo irregular. La otra, ¿cuál es el sentimiento del narrador de la historia? La nostalgia por los personajes de su barrio, ¿cierto? Don Oscar Castro seguramente tiene nostalgia por los personajes de su entorno, de su barrio. ¿Ya?